La Salet, profecía apocalíptica. Por revelación de la Virgen del Cielo, en el año 1846, se predijeron cosas relativas a la Iglesia y a la fe en un futuro, no muy lejano, que son una verdadera y real profecía para nuestra edificación. El contenido de lo que dice y anuncia la Santísima Virgen en la Salet es no solo sorprendente en cuanto a la gravedad de lo que dice, sino también inimaginable desde el punto de vista doctrinal como imposible a primera vista. Nos referimos a las palabras tremendas que dicen: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. No se puede decir en verdad nada más grave y trágico para la Iglesia y el fiel católico, lo cual hace pensar en acontecimientos de orden apocalíptico, y no solo en una simple profecía más, sino en una profecía sobre el fin de los tiempos. Pero no nos adelantemos, vayamos poco a poco. No vamos a citar todo el mensaje de la Salet, solo tomaremos los pasajes más relevantes y decisivos para que resalte su contenido eminentemente profético y apocalíptico. Recordemos que toda profecía contiene una visión o conocimiento de un suceso, de algo oculto para los hombres, que encierra una predicción o anuncio de cosas futuras para su edificación. Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo. Yo estoy aquí para anunciaros una gran noticia. Si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Tomado del libro de las profecías de Nuestra Señora de la Salet, del Abad Guin. En cuanto al secreto, tenemos: Melania, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre un secreto. Puedes publicarlo en 1858. La corrupción clerical es espantosa y abominable, haciéndose eminente un gran castigo. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. El pez se pudre por la cabeza, el mal viene de la cúspide, de la jerarquía misma de la Iglesia. Los jefes, los guías del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha ofuscado sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que la antigua serpiente arrastrará con su cola para hacerlos perecer. La sociedad está en vísperas de la más terrible calamidad y de los más grandes acontecimientos. La fe se perderá. Es otro de los sucesos profetizados por la Salet. En el año 1864, que nosotros debemos desplazar unos 100 años más por el plazo que se le concedió a Satanás, según la visión del Papa León XIII, como más adelante veremos, dándonos así la fecha de 1964, es decir, en pleno Concilio Vaticano II, Lucifer con un gran número de demonios serán desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre personas consagradas a Dios. Las cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y se perderán muchísimas almas. Y lo más grave y difícil de creer, pero es la Santísima Virgen quien lo dice para que estemos alertas y vigilantes: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Jamás se oyó decir algo semejante, ni se pudo imaginar algo parecido. Que la fe se pierda al extremo inimaginable de afectar hasta la misma Roma, cátedra de Pedro, sede del vicario de Cristo en la tierra,
para convertirse en la sede del anticristo, en cátedra de Satanás, convertida de cátedra de la verdad en cátedra del error y de las tinieblas, oscureciéndose la luz de la fe que debe irradiar para iluminar el mundo entero. Es algo que humanamente no cabe en la cabeza de ningún fiel católico. Pero siendo la Virgen quien lo dice y profetiza, estamos obligados a creerlo y admitirlo, salvo que neguemos de plano la aparición de la Salet, cosa que solo puede hacerlo un ignorante o un impío. Por dramático e imposible que parezca a nuestro frágil pensamiento, estamos obligados a admitir y a creer en que los anuncios de la Salet son proféticos, y como tales superan al entendimiento humano, requiriéndose así la luz sobrenatural de la fe para aceptarlos. La Salet exige, como todas las cosas de Dios, un acto de fe, so pena de nada comprender, o peor aún, de mal entender, con explicaciones mediocres que en resumidas cuentas nada dicen, y que no hacen más que obstaculizar la verdad. Nuestra tierna y dulce Madre del Cielo, con infinita misericordia y compasión por nosotros sus hijos más queridos, más que las pupilas de sus virginales ojos, nos advierte para que no perezcamos envueltos en la mayor y más espantosa apostasía que jamás se haya y habrá visto. Por esto, por amor a nosotros, todos sus hijos, nos anuncia lo impensable para un fiel católico, hijo de la Santa Madre Iglesia, única arca de salvación. Algo tremendo, pero desgraciadamente muy cierto. La Iglesia será oscurecida, el mundo quedará consternado. Más aún, Roma pagana desaparecerá. Sí, es tremendo, verdaderamente apocalíptico una cosa así. La antigua Roma pagana era la capital y centro universal del Imperio Romano, de la cual San León Magno decía, como leemos en el breviario de la fiesta de San Pedro y San Pablo del 29 de junio. Pero esta ciudad, Roma, ignoraba la altura de su elevación. Gobernando casi todas las naciones, era la esclava de todas las naciones, era la esclava de todos los errores de todas esas naciones, y le parecía poderse atribuir muchas religiones, porque no rechazaba ninguna, pero entre más la tenía fuertemente encadenada el demonio, más maravillosamente ha sido librada por Cristo. Sí, la Roma imperial y pagana que dominaba el mundo, cobijaba en su seno todas las falsas religiones de los pueblos que gobernaba. Se vanagloriaba de poseer en su fabuloso panteón el culto y las divinidades de todos los pueblos paganos, lo cual la convirtió en una segunda y más abyecta Babilonia, como la llega a llamar el mismo San Pedro, o saluda a la iglesia que está en Babilonia, 1 Pedro 5:13. Tanto Schio como Straubinger comentan al respecto diciendo el primero: los padres entienden aquí a Roma bajo el nombre de Babilonia a causa de la inmensa población de aquella ciudad y asimismo por la multitud y confusión de sus ídolos. También San Juan en el Apocalipsis 17:5 y 18:10 comprende a Roma gentil bajo la misma palabra. Y el segundo, por Babilonia se entiende Roma, que constituía el centro del paganismo. La Roma pagana significaba para los cristianos el mismo peligro que antes Babilonia para los judíos. También San Juan usa el mismo término para designar a Roma y predice su destrucción. Apocalipsis 14:8, 17:5, 18:2 y 18:10. La Roma pagana, grande por su idolatría, convertida en Roma cristiana por la fe, volverá al fin de los tiempos, según lo anunciado por la Salet, a ser el centro de la fornicación y de la idolatría. Esto es lo que las profecías de la Salet predicen, en plena concordancia con las Sagradas Escrituras, como veremos más adelante. La caída apocalíptica de Roma bajo el nombre de Babilonia está profetizada para los últimos tiempos por las Sagradas Escrituras, en plena concordancia con las profecías de la Salet. Ha caído Babilonia, la grande, la cual abrevó a todas las naciones con el vino de su enardecida fornicación. Apocalipsis 14:8.
Y leemos en la nota 8 de Straubinger, correspondiente a este versículo: Babilonia, nombre simbólico de Roma, como se ve en los capítulos 17-18 y en 1 Pedro 5:13. El nombre de Babilonia simboliza el reino anticristiano, así como el de Sión o Jerusalén, el reino de Dios. Shio comenta al respecto: el segundo ángel anuncia que está por el suelo aquella soberbia Babilonia que había hecho idolatrar a todas las naciones, moviendo contra sí la cólera de Dios por semejante prostitución y apostasía. Apocalipsis 14:8 en la nota 1. Roma cristiana paganizada, vuelta a su antigua prostitución e idolatría, cobijando en su seno todos los falsos cultos y religiones, cae, como la antigua Babilonia, por abrevar a todas las naciones que fueron católicas, la cristiandad, con el vino de su enardecida fornicación, es decir, la falsa caridad ecuménica, su ardor frenético en aunar a los hombres sin distinción de credos ni dogmas, consumando su adulterio. Babilonia, como dice San Jerónimo, es la Roma adulterada. La gran ramera Babilonia es representante del mundo anticristiano, dice San Agustín. En particular, la ciudad de Roma, dice San Jerónimo, levantada sobre 7 montes, versículo 9, como la bestia sobre la cual se asienta la ramera grande, versículo 3. En tiempo de San Juan, ella era la capital del mundo y centro de la corrupción pagana. Nota 1 de Straubinger al texto del Apocalipsis 17:1. Fornicación en lenguaje bíblico significa precisamente la unión adúltera de la religión verdadera y de su culto con las falsas religiones, con sus respectivos cultos idolátricos. En este sentido, señala Monseñor Straubinger en varias ocasiones en sus notas y comentarios sobre la fornicación y el adulterio empleados en la Biblia. En el lenguaje de la Biblia, la apostasía se llama adulterio, porque la unión del alma con Dios es como un matrimonio, y el esposo que ama de veras es necesariamente celoso. Nota 4 a Santiago 4:4. El culto idolátrico y sus vicios son, según las Escrituras, las abominaciones, pues abominaciones, indica Straubinger en la Sagrada Escritura, es el término para señalar la idolatría y los vicios que proceden del culto a los ídolos. Nota 3 a Apocalipsis 17:4. Shio dice lo mismo al referirse a la fornicación. Del mismo modo debe entenderse figurativamente de la idolatría lo que aquí se llama prostitución o fornicación. Esta es una expresión que usan frecuentemente los profetas para explicar la apostasía o abandono que se hace del Dios verdadero para convertirse a los dioses falsos o a los ídolos. Muchos intérpretes antiguos, con San Jerónimo, han entendido por esta mujer a Roma pagana idólatra, perseguidora del verdadero Dios y de su Cristo. Nota 2 a Apocalipsis 17:1. En la próxima entrega hablaremos de las grandes apostasías. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.